Todos venimos al mundo con talentos, todos. La clave es trabajar para descubrirlos. El proceso de reinvención en sí es muy fácil. ¿Sabes, Alex, qué es lo complejo o lo desafiante? Decidirse a hacerlo. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Queridas amigas, queridos amigos de Existo Radio, gracias por elegir escuchar un episodio más y por contribuir a que yo pueda continuar con la que siento es mi misión en esta vida, o al menos una de ellas, porque esto es un continuo aprendizaje. Hoy tengo el honor de charlar con Tania Maurino. Tania es neurocoach experta en reinvención profesional y fundadora del método Talent On. En Talent On ofrece asistencia y acompañamiento y mucho más para descubrir los talentos de uno, para pasar así de su zona de confort a su zona de genialidad. El método Talent On propone ser más conscientes de las creencias que hoy limitan nuestro desarrollo y así poder permitirnos potenciarnos al máximo, disfrutando de nuestro oficio, sea el que elijamos, y también a aprender a elegir y a abrir la mirada hacia la reinvención. Escuchar a Tania, ya lo comprobaréis, es encontrar en cada una de sus exposiciones un clic, un ajá, o un impulso para seguir caminando hacia lo que sí que queremos. Sus palabras nos regalan aliento, ese aliento que merecemos y que siempre tenemos y hemos tenido dentro de nosotros, pero que a veces hemos dejado de lado o no sabemos ver. Ahora podemos volver a recuperarnos, retomar nuestra pasión por vivir, ofrecer un servicio al mundo y dejar el legado que nos corresponde. En la descripción de este episodio encontraréis los links para conectaros con Tania Maurino y también para suscribiros a este podcast y pasar la voz a alguien que creáis que le puede interesar este mensaje. Si quieres dar un paso más para ayudarnos, también puedes ir a Apple Podcasts y dejar un comentario y puedes puntuar incluso hasta 5, si así lo sientes. También puedes seguir Existo Radio en Spotify, ir al canal de YouTube de Existo Radio y, por supuesto, el canal de Instagram de Existo. Eso ayuda muchísimo, ya lo sabes, a que podamos seguir manteniendo este canal, crear más contenido y difundir el mensaje de que la vida es mucho, mucho más. Sin hacer esperar más, aquí os presento la charla con Tania Maurino. Tania Maurino, bienvenida a Existo Radio. Gracias, qué placer, qué placer. Te decía Alex que hace un montón que te sigo y qué bárbaro, ¿no? La sincronicidad. ¿Por qué? Cuando me llegó tu mensaje digo, ¿qué me viene a mostrar esto? ¿Para qué? Porque tanto tiempo escuchándote, empatizando con cada una de tus palabras, valorizando la profundidad de esas palabras tan cuidadas que usás siempre, y ahora tener esta oportunidad de compartir una conversación me parece una instancia única, así que gracias por este espacio. Gracias a ti. Y mientras hablas noto como la bola, ¿no? Una bola va y viene. Tú me estás regalando a mí, al igual que estás agradeciendo. Yo me siento súper agradecida y bendecida también por esto que ya con este comienzo, a los oyentes, imaginad a dónde vamos a ir. ¿O no? A ver dónde nos sorprende la vida. Vamos a la sorpresa. Sí, pero siento esa bola, ¿no? Que va y viene y que a veces nos sorprende y falta que los de fuera a veces nos lo reconozcan para darnos cuenta a nosotros. Ahí ahora iremos a todo este tema de reconocer en nosotros nuestros propios talentos, porque hoy vamos a charlar en torno a la
bueno, a varias preguntas. Hay una que es la estrella para muchos y en Existo Radio siempre hago bastante hincapié. Es una pregunta que me entusiasma que podamos profundizar algo más en ella tú y yo, y explico que esta pregunta estrella, entre comillas, también nace de mi propio camino o interrogatorio personal / existencial que me hago yo a mí misma constantemente. La pregunta, y muchos que conocéis el recorrido de Existo lo sabéis, es ¿para qué? Y cuando tú y yo empezamos a hablar, una de las propuestas que empezaste diciendo era los para qué, y eso, wow, eso fue como ¡pum! El clic, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahondando por ahí y también acerca de descubrir los talentos de uno, la reinvención, de todo esto que trabajas tú con tu método Talent On. Pero antes de nada, me encantaría escuchar, si te apetece a ti, Tania, un repasito a tu recorrido y en qué momento encontraste que no te encontrabas, ¿no? Y cuál ha sido el camino hasta llegar a donde te encuentras ahora brillando y acompañando con tu luz a otros seres, que la verdad es que lo que haces es precioso. Quien la vea en imagen ya se ve y luego lo que transmites también. ¿Cómo haces? ¿Cuál es el recorrido y cómo has llegado hasta aquí? Y para que la gente te pueda disfrutar y gente que se encuentra en una situación parecida o una situación en la que algo quieran cambiar. Bien, me encanta que podamos empezar contando y acá el otro día me preguntaban quién soy, ¿no? Y yo digo que soy una reinventora serial y hoy me defino así, pero en otros momentos de mi vida esto era no visto de manera positiva, porque si tengo que identificar, tuve muchos momentos de reinvención que hoy soy consciente, en su momento no. En su momento había un malestar, fundamentalmente laboral, porque el malestar empieza en el hacer, en el tener. Tenía mucho, yo creo que esta famosa escalera, ¿no? De tener, yo estaba muy focalizada en el tener títulos, tener capacitaciones, tener posgrados, tener maestrías, tener el conocimiento para no sé para qué. Había que acumular, me había convertido en una gran acumuladora de saber, pero no sabía para qué. Y bueno, así fue que me encontraba estudiando en una universidad cosmopolita en Puebla, México, maravillosa ciudad. Y estaba en esta universidad y un profesor anglosajón, primera clase, primera pregunta, era la maestría en psicología organizacional y me dice, "What's your career?" Yo venía del área de recursos humanos, así que inmediatamente respondí Human Resources. El profesor me mira y me dice que yo no entendía la pregunta. Entonces me vuelve a preguntar lo mismo y yo vuelvo a responder lo mismo. Parecía un ping-pong de pregunta y respuesta. Y lógicamente que esto fue una primera señal de alerta que al estar en ese momento tan parada en el tener, lo único que quería era tener la respuesta correcta para el mundo exterior. Entonces, como toda alumna aplicada y profesional disciplinada, fui corriendo al tutor de la carrera y le dije, me pasa esto, no nos entendemos, no sabía si era un tema de traducción. Y esta respuesta para mí marcó un antes y un después. Porque el tutor de mi carrera me dijo, es que Tania, la carrera profesional es lo que uno empieza a construir una vez que tiene los conocimientos. Entonces, para mí, que hasta ese momento era una persona de acumular saber, sin saber para dónde ir, sin tener una flecha, un norte, una dirección, que me digan que en realidad había una construcción, fue un martillazo en mi cabeza y créanme todos los que me están escuchando que lo sentí así. Esa pregunta quedó resonando dentro mío por años, porque yo sentía, a mí me gusta mucho trabajar con la metáfora, y yo sentí en ese momento que tenía
todas las herramientas, todos los materiales para construir algo, pero no sabía qué había que construir. Y lo paradójico es que yo había hecho todo lo que había que hacer, todo lo que te decían que había que hacer para tener, otra vez el verbo tener, el supuesto éxito. Yo había estudiado, me había esforzado, había trabajado muy duro y no tenía nada de éxito, no tenía nada de felicidad, no tenía nada de autorrealización. Y ahí fue cuando esta famosa escalera, que yo la empecé con el tener y con mucho hacer para tener, se invirtió y encontró el sentido realmente necesario. Y me di cuenta, tras muchos años de trabajo interno, que la escalera empezaba desde el ser. Y ahí pude responder muchos para qué. ¿Para qué vivo? Me acuerdo el primer para qué. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué sirvo al mundo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Para qué quiero ser abundante en tener? Entonces, trabajando desde mi ser, ahí empecé a hacer con sentido, con coherencia entre mi ser y mi hacer, para desde ahí llegar al tener. Así es que hoy me volví tan minimalista porque cada vez estoy más conectada con hacer eso que está en coherencia con quién soy. Así que fue una pregunta que resonó durante mucho tiempo y encendió un camino. Y digo encendió porque en realidad yo estaba muy acostumbrada a buscar afuera. Y ahí, en la búsqueda externa, o sea, yo buscaba empresas, buscaba jefes, buscaba compañeros de trabajo, buscaba afuera. Buscaba el bienestar afuera, tanto que me iba a otros países a estudiar, porque sentía que acá no era, que había que ir a otros lugares, y fue maravilloso cuando entendí que la búsqueda más importante empezaba dentro mío. Así que bueno, este fue resumidamente. Me estás haciendo un reflejo de espejo ahora mismo, porque hay algo que yo también me he dado cuenta en los viajes que he hecho. En cada viaje me ha pasado, que he pasado por una etapa de preparar el viaje, que es muy emocionante siempre, ¿no? El momento miedito antes de viajar, las horas de antes, mientras haces la maleta el día anterior, lo que sea. El llegar ahí, la emoción, otro subidón, y luego unos días más tarde una sensación de vacío y de echar de menos aquello que no tengo en ese momento o donde no estoy, que normalmente es casa. Y en ese proceso, después hay como otro periodo de, digamos, más bajo y de reflexión, y allí es donde me he dado cuenta, y también al volver a casa, que todo lo que buscaba en esos diferentes países, en esos diferentes sitios, no estaba ahí. Estaba siempre dentro de mí. Lo llevaba yo siempre encima. Como un caracolito, ¿no? Pero de otra forma. Y es curioso lo que dices, ¿no? Como que tu formación y el salir fuera, buscando fuera el tener, ¿no? Y el adquirir conocimientos y tal, y vamos construyendo sobre ahí, pero lo hacemos en muchas ocasiones sin los cimientos que decías cuando has hablado de la escalera que invertiste, ¿no? Que en vez de escalar o subir hacia el tener y el hacer, fue hacia otro lado, que era el ser, que es como bajar a los cimientos, bajar a la base, para luego a raíz de ahí poder construir hacia arriba, ¿no? Pero si no sabemos lo que hay debajo, ¿cómo vamos a construir por encima? Lo que dicen de empezar la casa por el tejado, ¿no? O vamos buscando una ventana, quiero esa ventana, pero ¿dónde la vas a poner si ni siquiera hay una base? Tal cual. Me gusta también mucho esos para qué que has mencionado. En tu opinión, ¿esos para qué
la respuesta al final, sigamos desgranando, apunta hacia un mismo sitio. Ay, qué interesante esto. Eh, Creo que la respuesta sí apunta a un mismo sitio, sin lugar a dudas, porque hay algo interno, hay un lugar interno reservado donde ahí está la respuesta. Eh, Cuenta, a mí me encanta leer de mitología griega, ¿no? Y cuenta bueno, que había personas que estaban infelices y fueron al dios griego a decirle, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos infelices? ¿Por qué no tengo bienestar? Si vos habías dicho que el bienestar estaba dado en mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces este Dios les preguntaba cuáles eran las cuestiones que no los hacían felices. Entonces, estas personas les decían, y bueno, pero ¿cómo crees que sea feliz si estoy atravesando la enfermedad de un hijo? ¿Cómo crees que sea feliz si me quedé sin trabajo? ¿Cómo pretendés que encuentre bienestar en mi vida si acabo de discutir y me voy a separar de una persona que quiero mucho? Entonces, este dios griego les dijo, hay un tesoro que hace miles y miles de años que enterré para que ustedes encuentren esa respuesta. Entonces, estas personas desesperadas, bueno, ¿dónde está? Queremos empezar a buscar ese tesoro. Y entonces el Dios le dijo, las buenas preguntas los van a llevar a ese tesoro y los buenos para qué. Y ese tesoro está escondido dentro tuyo. Entonces, creo que si bien todos tenemos, como vos bien dijiste, distintos viajes en esta búsqueda de los para qué, lo bueno es que la recompensa es un gran tesoro que está escondido dentro nuestro. Entonces, quizás haya distintos caminos, pero sí entiendo que el lugar es el mismo de llegada y que ahí está, como lo decía este gran dios griego, en ese interior que hay que animarse, animarse y ser valientes a mirar y poner en valor. Porque cuando hoy en día que tenemos tanto de estímulo constante externo, detenernos y observar es un gran acto de valentía. Es un arte. El detenernos, observar, escucharnos también, o antes de, y hacernos preguntas antes de intentar encontrar las respuestas, es un arte. Y como todo arte, surge no de un método, de una forma, porque hoy lo que puedo observar es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los 3 tips? ¿Cuál es la fórmula mágica? Y como todo arte que bien has definido, es tu propia fórmula, tu propio camino. Y eso es lo maravilloso, porque a mí me parece hasta divertido que así sea. Me parece que es la parte de disfrute y goce de la vida. Yo creo que ante el caos de la vida, porque si lo llevamos a la historia de esta mitología griega que contaba, vamos a tener situaciones de muerte, de enfermedad, porque este es el transitar de la vida. Ahora, esa búsqueda interna es lo que hace jugosa la vida, es lo que le pone el condimento necesario para que nosotros podamos buscar ese famoso para qué, como también lo define Víctor Frank en otra gran hito de mi vida personal y profesional, que fue ese maravilloso libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Wow, sí. Sí, obra maestra. Obra maestra, sí. Dejaré ese link del libro en las notas del podcast, El hombre en busca de sentido, porque realmente
seguramente muchos de los oyentes de Existo Radio, por la temática que manejamos aquí, la hayáis leído ya, pero bueno, lo dejaremos por si acaso. Y esto viene muy ligado también a otro protagonista en tu ofrecimiento de luz a los demás, que es reinvención. ¿Cómo podrías definir el reinventarse y en qué áreas puede uno trabajarse este verbo? Qué bueno, porque, a ver, yo creo que los humanos venimos, teoría de Darwin, venimos a este mundo a evolucionar. La evolución, el cambio, la transformación es inherente a nuestra persona, a nuestra biología. En este chasquido de dedos, mis células están cambiando. Entonces, yo creo que cualquier acto que uno realice contra naturaleza tiene un gran peso, una gran carga emocional, física, psicológica. Ejemplo, si ahora tú y yo estamos conversando y aparece un lobo desde la ventana cercana que tenemos, sería ir en contra de la naturaleza, no reaccionar. No, porque el cuerpo nos pide acompasar eso que acaba de ocurrir. Entonces, para mí la reinvención es eso, es acompasar con nuestra propia evolución, con nuestra natural evolución. Porque es cierto, yo siempre digo, ¿dejarías tu futuro en manos de lo que decidió un joven, una joven a los 17, 18 años cuando decidió estudiar una carrera? Probablemente no, porque, bueno, yo tengo 40 años, hace muchos años que elegí mi carrera profesional y no soy la misma, el contexto no es el mismo, las situaciones de vida no son las mismas y una forma, para mí la reinvención es un gracias interno a nuestro proceso de evolución. La reinvención es decirle a nuestra transformación, a nuestros intereses naturales, te estoy viendo y me estoy haciendo cargo de danzar con vos en este proceso maravilloso de evolución que implica vivir. Y llevándolo a cuestiones más simples y más tangibles, a mí me ocurrió que estudié una carrera universitaria y decía, yo soy esto. Y un día dije, pero qué poco. ¿Cómo puede ser que mi existencia se limite a lo que yo pude haber hecho en 5 años de mi vida? Entonces, para mí, reinventarse es integrar y es conectar hasta con el dolor genuino. Y desde ese dolor genuino, lograr hacer algo que pueda servir al mundo, que pueda ser un aporte genuino. Y cuando uno, y ahí ya me meto en la parte de talentos y en la parte de luz, cuando uno conecta con esa luz, con esos talentos naturales, es imposible no conectar con la abundancia. Ahí está la abundancia. Sí, ahora hablaremos un poquito más de todas las partes que engloban el método Talentón y otros talleres que das y tu mensaje. Pero hay algo que me gustaría destacar, 2 cosas que están relacionadas con esto que acabas de decir, que es una palabra más que aparece, que es confianza. Confianza en lo genuinos que somos, y eso a la vez es muy sutil y muy grande, pero para que uno, lo estoy diciendo como en primera persona, viéndolo desde mí y por si a alguien le resuena, el hecho de que yo pueda sutilmente reconocer en mí algo donde yo me sienta muy bien, que siento motor cuando veo que me apetece sacarlo al mundo, ahí es donde empieza a brotar esa confianza. Se puede llamar fuerza, energía, lo que sea, pero hay algo que es imparable prácticamente, ¿no? Pero a la vez las sensaciones en el cuerpo, o podemos hablar también de todas las hormonas que de repente se disparan cuando hay un input que realmente te sube, ¿no?
hay tanto pasando a nivel sutil que es que realmente merece la pena parar y escucharse. Estoy hilando con lo que has mencionado anteriormente del parar y escucharse, esas sutilezas, porque es que realmente a veces pasan tan desapercibidas porque son ping, ¿no? Pequeños pings que dan esa confianza. Porque es que es tan sutil y tan intrínseco, tan profundamente personal, que ponerlo en palabras incluso es como complejo. Pero ahí estás tú, que asistes a las personas a hacer esto, ¿no? Totalmente. Cuando hablaba de la búsqueda externa, creo que es lo que enseguida tendemos a hacer como señal de rescate, ¿no? Buscar afuera. Cuando empieza el malestar, que de alguna manera se nos manifiesta, y yo digo que hay algo que me gusta, porque cuando empiezo a trabajar con una persona, veo en qué etapa está. Porque nosotros al malestar podemos escucharlo y acostumbrarnos. Por eso yo no creo en las zonas cómodas, porque para mí las zonas cómodas, si son cómodas, ya son incómodas. Y si yo elijo acostumbrarme al malestar, por ejemplo, en el terreno laboral que a mí me ocurrió, esperando, yo tenía una vida de sobrevivir. Yo creo que reinventarse es elegir vivir, porque yo sobrevivía, yo vivía esperando el fin de semana, vivía esperando las vacaciones, vivía esperando el viernes. Entonces, al esperar, la espera desespera y entro en un círculo donde el malestar empieza a ser parte de la vida y lo empiezo a sentir cómodo. Hasta que hay algo, generalmente el cuerpo se encarga de cuando no atendemos nuestra necesidad de reinvención de manera temprana, el cuerpo se encarga. Y se encarga el cuerpo, se encargan las emociones. Entonces yo siempre digo que es crucial estas luces que vos decías, estos pines, estos insights, aprender y ahí entra el arte nuevamente, el arte de detenernos a escucharlos, a mirarlos, a contemplarlos, porque de lo contrario, esto es como la fruta de un árbol, ¿no? Si ya está demasiado duro, puede que pegue un portazo, puede que venga la enfermedad como desenlace de tantas emociones reprimidas, y ya ahí es tarde. Lo interesante de este arte es detectar esa voz suave que nos empieza a marcar que hay algo que merece ser cuidado, que hay algo que merece ser atendido, que hay algo que nos pide esta necesidad de atención. Y bueno, acá entramos en la ciencia de la compasión, que personalmente me encanta, ¿no? Porque es esto de, ante el caos, como decíamos antes, de la vida, que es y es innegable, y nos van a pasar, nos van a suceder cuestiones que nos gusten, que no. Entonces, ¿qué elijo? Elijo, como bien vos decías, esta voz de la confianza, de confiar en la vida, esta voz del amor, del cuidado, o elijo esta voz que agrega capas de sufrimiento al sufrimiento ya existente. Y entender esto nos reconcilia, nos da paz, nos da tranquilidad. Entender que hay otro diálogo interno que puedo elegir para desde allí construir una relación más sana conmigo misma, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Tania. Estaba en silencio y me bombea el corazón más solo de escuchar, porque son, yo diría que verdades totales, aunque sueno muy así, muy extrema, pero al final es el fundamento de nuestra existencia. Yo lo veo así, lo entiendo como tú. Estamos tocando los pilares de la existencia ahora mismo, en capas que van desde la superficie a lo más sutil dentro de nosotros,
Y me encanta cómo lo explicas, de verdad. Te aplaudo sin ruido. Te aplaudo desde el corazón porque realmente me toca mucho y inspira muchísimo la forma en la que lo cuentas, de verdad. Gracias. A mí me surge, igual pongo voz a algún otro oyente también que esté pensando lo mismo. Quiero continuar con lo que estabas diciendo tú, que es, esto es maravilloso escucharlo. ¿Qué paso damos ahora? Bien. A ver, empieza como cuando uno empieza a sentir esta llamada, ¿no? Cuando hay un malestar o hay angustia o hay insatisfacción o hay enojo o hay este sentido de ¿para qué vivo? Cuando no puedo responder esto, ¿para qué vivo? ¿Para esperar el fin de semana como me pasaba a mí? ¿Para llegar de vacaciones, para irme de vacaciones y llega el día 12 de 15 que me tengo que regresar y ya me gana la angustia otra vez, la ansiedad, el enojo? Entonces, cuando yo puedo responder el para qué vivo es cuando estoy amiga con mi alma. En el mientras tanto estoy en un ego caprichoso que no me da espacio. Entonces, ¿cómo inicio este camino? Con una búsqueda interna. Entonces, yo siempre lo que le digo a mis consultantes es, hagamos de cuenta, y esta es mi sensación, cuando recibo a un consultante que tiene, no sé, 37 años, por ejemplo, que tenemos que entrar a una casa que hace 37 años que no se abre. ¿Cómo va a estar esa casa? ¿Cómo va a estar, Alex? Esa casa va a estar algo quizás oscura, descuidada, falta de algo, falta de atención. Tal cual. Entonces, a mí me gusta llevar los procesos desde el cuidado, porque si nosotros a esa casa inmediatamente le prendemos una luz brillosa, vamos a empezar a ver muchos defectos, nos vamos a ahogar, nos va a ganar la angustia peor. Entonces, ¿y cómo empezamos este camino? Ordenando, desempolvando, quitando telas de araña y empezando a descubrir cuáles son tus recursos naturales. ¿Qué es eso con lo que viniste al mundo? ¿Cuáles son tus intereses genuinos? Y esto que parece tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? Porque venimos de un sistema socioeducativo en el cual siempre estamos mirando lo que falta, lo que no es suficiente, te sacaste un 10 en lengua, un 8 en ciencias sociales, un 3 en matemática. La mayoría de los encuestados hacen foco en el 3 de matemática. Entonces, después llegamos a la vida adulta, trabajamos en empresas, nos hacen evaluaciones de desempeño donde nos marcan todo lo que tenemos para mejorar, nuestras famosas debilidades. Entonces nuestros talentos quedan tan tapados de tierra, humedad, telaraña, que después sacarnos, decir yo soy talentoso o tengo este recurso, tengo este don, esta habilidad, por lo general nos da vergüenza. Nos conecta con emociones de quién soy yo para decir que soy bueno en algo. Y acá te voy a contar una sesión de coaching que tuve. En uno de mis procesos de reinvención, donde daba manotazos de ahogado, buscaba una coach, una psicóloga, porque alguien me tenía que ayudar con esto que me pasaba. En ese momento no existían coach de reinvención, entonces buscaba a quién me podía ayudar. Y una coach me hizo una pregunta que para mí fue un antes y un después. Me dijo, Tania, ¿quién sos vos para negarle al mundo tu talento? Y para mí eso fue increíble, porque cuando yo le negaba al mundo eso con lo cual había venido, esa luz interna, ese talento, ese don, esa habilidad, eso que me sale a hacer y me gusta hacer, yo estaba privando algo al mundo y al privarlo de eso, no me salía gratis a mí, sino que ¿con qué lo pagaba? O sea, ¿con qué pagaba yo privar al mundo de mi luz? Lo pagaba con angustia, con malestar, infelicidad, con escasa libertad financiera, con mala relación con el dinero. Entonces,
Entender que conectar con mi fuente de luz, con mi potencial, es a lo que venimos, porque solo desde ese lugar hay una relación genuina, transparente y amable entre quién soy, qué hago y lo que tengo. Entonces empezamos el camino descubriendo quién sos. Me encanta el símil, si te parece, retomamos un momentito el símil de la casa, porque sí, me has preguntado, ¿y cómo sería la casa? Y yo digo, bueno, oscura, falta de cuidado, etc, etc. Claro, cuando realmente ahí ya se ve la elección, ¿no? Entre seguir tapándolo y viendo lo que no tiene, es decir, esta casa no tiene 3 ventanas que dan un jardín con unos acabados en plata y el suelo limpio, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, pero sí tiene una cocina de hierro de las antiguas, tiene una ventana que mira al campanario, mira si quita un poco el polvo, se puede ver hasta la campana y seguramente se escuche cuando le hagan sonar. El encontrar los detalles de cada espacio dentro de uno, al igual que el de esa casa que no ha sido abierta durante 37 años, ¿no? Y ahí está, como decía, la elección de decir, veo lo que no hay y lo busco y me frustro, ¿no? O le saco brillo y agradezco lo que sí que hay y parto de ahí. Me encanta ese símil, es tan claro. Y cuando nos lo aplicamos a nosotros tiene más sentido y ahora estoy diciendo, wow, qué fácil parece el hecho de parar y decir, a ver, ¿qué veo que puedo sacar yo de dentro ahora mismo? ¿Qué aspectos hay dentro de esta casa mía que puedo empezar a trabajar y resaltar y sacarle brillo? ¡Wow! ¡Wow, wow, Mira, wow! dijiste una palabra que me encantó, usaste la palabra fácil. En mis años de acompañar a tantas personas, tantos profesionales en sus procesos de reinvención, el proceso de reinvención en sí es muy fácil. ¿Sabes, Alex, qué es lo complejo o lo desafiante? Decidirse a hacerlo. Porque el proceso de reinvención, es más, yo a veces digo, cuando alguien se dé cuenta de lo fácil que es esto, voy a dejar de acompañar a las personas en buena hora que llegue ese momento, porque el proceso es muy, muy sencillo. Una vez que yo identifico esto, mira, tengo esta copa llena de tierra que cuando la empiezo a limpiar, empiezo a ver los rebordes que tiene, cómo el agua es más cristalina, cómo si la pongo en el sol hace un tono entre el vidrio, el cristal y el agua. Ese proceso es muy disfrutable, es muy fácil, es como cuando te tirás en tobogán, que empezás era por acá. Porque eso es lo que recibo, ¿no? De mis consultantes. Era esto, esa sensación de alivio. Entonces, el proceso de reinvención es fácil, es sencillo, es disfrutable. El desafío es elegir hacerlo. Elegir. ¿Por qué? Porque muchas veces elegimos ese malestar, elegimos ese trabajo que me hace sentir mal, pero que entiendo que lo tengo que tener por seguridad económica. Elijo, ¿por qué? Porque reinventarse no es renunciar, no es dejar mi carrera, colgar mi título, dejar mi trabajo, renunciar a mi... no, reinventarse es integrar. Es Tania, con todo esto que tiene, su experiencia, su formación, sus estudios, su trabajo actual, sus dones, sus talentos, ¿cómo lo transformo en un propósito que sirva y aporte valor al mundo? Sin palabras. Y muchas que tengo. Sí, porque se trata de hacerse las preguntas. Ya hemos dicho, parar, escucharse, de hacerse esas preguntas, de querer dar el paso a hacer este trabajo, querer dar el paso a la reinvención,
ya vemos que siempre hay algún momento en nuestra vida en el que nos sentimos incómodos y eso nos lleva a, ¿no? Tenemos que sentirlo, si no, no pasa, no se da la circunstancia, pero la vida se encarga, o nosotros mismos nos encargamos, como parte de la vida, de que aparezcan situaciones en las que nos vamos a sentir incómodos y esto va a dar pie o la opción a que nos hagamos estas preguntas y a empezar a dar los pasos hacia la reinvención, a integrar. Me encanta que hayas dicho esto de integrar, porque sí, muchas veces hemos sentido que estamos separados de todo y al final no se trata de separar o quitar lo que no me gusta, sino es integrarlo también. Totalmente. Integrar el dolor. Por ejemplo, yo tengo una persona que ha reinventado, una profesional, y ella desde su propio dolor, que ahí me parece que realmente entra el propósito. ¿Qué es eso que te duele del mundo? ¿Qué es eso que te duele de vos? Y ahí conectar eso con mis talentos, con yo soy muy cuidadosa con las palabras, yo uso la palabra talento, pero también uso como sinónimos dones, habilidades, para entender que el talento es algo mucho más sencillo de lo que muchas veces nos imaginamos, porque pensamos en talentosos y pensamos en grandes cantantes, grandes futbolistas, y no, todos venimos al mundo con talentos, todos. La clave es trabajar para descubrirlos. Y ojo que acá yo no estoy en contra del aprendizaje, es más, soy un aprendizaje fan. El aprendizaje, el trabajador del futuro es el que está en constante aprendizaje, pero el aprendizaje y el conocimiento no tiene que descartar lo que ya hay en mí. Por eso hablo de integrar, también lo tiene que integrar. Lo que ya hay en mí tiene que ser integrado por mis conocimientos, mis experiencias, porque si yo veo reinventarme como una renuncia, como descartar, justamente me estoy sacando de escena. Y reinventarse es ponerme en actriz principal de mi propia historia de vida, reconociendo lo que sí hay en mí y dándole valor, espacio, lugar, porque el mundo necesita, y más hoy en día, después de esta pandemia que nos ha sacudido tanto, necesitamos, yo creo que estamos ante la era laboral de mayor cantidad de oportunidades. Nunca trasladarnos, comunicarnos fue tan fácil y sencillo. Entonces, todas estas oportunidades, la cantidad de empleos nuevos que surgen día a día, tenemos que abrazar estas oportunidades y estas oportunidades nos muestran y son una gran posibilidad para que nosotros rescatemos el valor que hay en nosotros para ponerlo en valor en el mundo. Sí, sí, sí. Y muchas de esas nuevas opciones y oportunidades han nacido de algo muy oscuro que se llama pandemia. Uh-huh. Hay una entrevista en internet, la puedo colgar también en la descripción del podcast, ahora que lo estoy mencionando. Una entrevista de Brian Eno con Daniel Lanois, son los productores fueron productores de U2. Uh-huh. Y hay una frase que a mí se me queda grabada. Daniel Lanois le está haciendo una pregunta a Brian Eno. Y Brian Eno contesta, porque Daniel Lanois le pregunta, ¿de dónde vienen las cosas bellas? Y Brian Eno dice, es curioso como muchas cosas bellas nacen de la nada. Nacen o de algo muy feo incluso. Puede ser de cualquier cosa, pero también puede ser de lo más profundamente feo que existe, a lo que no atenderías. Dice, una semilla pequeñita, una pequeña semilla que en la palma de tu mano no significa absolutamente nada, la dejas caer en la tierra, en esa tierra que cuando la tocas incluso te lavas las manos porque para algunos es suciedad. Esa semilla cae en la tierra y fíjate lo que sale, una bella flor. Entonces, esto tiene que ver tanto con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que las oportunidades brotan por todas partes. Y quiero retomar, porque con el método tuyo, con Talent On, estás cubriendo muchos aspectos que intervienen en esto, ¿no? Que uno se vea, se reconozca.
Si vamos un momentito así a hablar del método Talent On, esto consta de 3 módulos, ¿no? Que se llama Talentos, Propósito Laboral y Mindset y Acción. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de esto? A ver, a mí lo que me ocurrió, ¿por qué nace Talentón? Nace Talentón porque en mis procesos de reinvención yo me sentía muy sola. Yo sentía que había algo en mi hacer que tenía que modificar, pero que no sabía a dónde ir. Yo decía, ¿habrá una escuela, habrá un lugar donde yo pueda lograr ser feliz en mi trabajo? Porque a mí me encanta trabajar, pero no logro el bienestar, no logro la autorrealización. Entonces, realmente me pasaba, ¿eh? Yo buscaba en internet si había alguien y no lo encontraba. Entonces, como los dones, cuando los identificás, siempre te conectan sinérgicamente, me pasaba que cada vez más consultantes llegaban a mí con problemáticas de reinvención. Entonces, más que problemáticas, porque yo soy muy cuidadosa con la palabra, desafíos de reinvención. Me gusta eso. Y entonces yo decía, tengo que hacer algo, tengo que ahorrarle a todos esos profesionales lo que a mí me pasó. Porque yo en mi proceso de reinvención metí la pata, di portazos, trastabillé, lo hice mal, lo hice muy bien. Entonces, digo, todo esto que me pasó a mí y que le pasa a mis consultantes, tiene que servir para algo, tiene que ayudar a otras personas. Y si encima está vinculado con mis talentos, que ¿cuáles son mis talentos? Usar mi creatividad y mi claridad para acompañar e inspirar a las personas a que sean felices en su trabajo. Esto que a mí me sale como cantito en una oración, te puedo asegurar que me llevó años de trabajo interno y hoy lo vivo y lo disfruto y tengo la suerte buscada de trabajar de algo que me apasiona, pero para eso tuve que pasar por varios estadios y yo con mi equipo, porque tenemos un equipo de trabajo, Tania Maurino es un equipo de trabajo, de profesionales, creamos este método, el método Talentón, en el que el primer módulo son 12 semanas de trabajo. En el primer módulo es abrir tu casa, como lo conversamos, es desempolvar, buscar dones, habilidades, y me encanta porque yo tomo diagnósticos, ¿no? Cómo entra la persona, cómo está en el medio y cómo está al final. Y generalmente ingresa con, no tengo talentos, no lo voy a poder lograr, siempre trabajé en algo que no me gusta, no sé lo que me gusta, no tengo idea. Y esto es así, porque el talento cuando no se usa se apaga. Entonces, a esas personas que nos están escuchando, que dicen, bueno, Tania, todo muy lindo, pero yo tengo que trabajar 9 horas porque tengo que pagar, ¿cómo hago reinventarme? Bueno, ¿cómo haces? Al menos 5 minutos al día, dedícate a hacer eso que te gusta y te sale bien, porque esos son los talentos, la combinación de lo que te gusta y te sale bien. ¿Para qué? Para que esa luz no se apague, porque después ir a buscar en esa casa que estuvo tantos años cerrada, encima algo que está apagado, en tanta oscuridad, es un gran desafío doble. Entonces, hace eso que te gusta al menos 5 minutos al día. Entonces, en el primer mes de trabajo, en las primeras 4 semanas, la persona entra diciendo que no tiene talentos y sale, como yo lo hice, poniéndole nombre a sus talentos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de evaluaciones neurocientíficas, test, todo lo que a vos te pueda servir para tu camino de autoconocimiento. Nosotros como equipo no somos fan de una técnica. ¿Por qué? Porque las técnicas etiquetan. Por cualquiera sea, cualquier test, Entonces lo que hacemos es, lo invitamos al consultante a pasar por un camino de autodescubrimiento, donde va a tener insight como técnicas, test, evaluaciones neurocientíficas. Y la idea es que el consultante, la persona, el participante del método Talentón, empiece a ver, mira Tania, es que esta es la parte que más me fascina. Cuando me dicen, mira Tania, hice tal actividad y me di cuenta de esto. Y después esto mismo se repetía acá.
Y también me di cuenta que en tal experiencia yo usaba esto. Bueno, en ese recorrido empezamos a descubrir los talentos. Inicialmente el método Talentón quedaba ahí, pero después me di cuenta que si quedaba solo ahí, la persona sola no podía avanzar. Entonces le sumamos un módulo 2, que es el módulo donde definimos, le ponemos palabra y ahí los ayudamos a definir sus valores, su valor de marca, su misión, sus objetivos y les enseñamos hasta armar un MVP, una presentación, tanto sea si la persona quiere trabajar en relación de dependencia o si quiere trabajar de manera independiente como emprendedor, freelancer. Y en el módulo 3, fundamental, y ahí contamos con varios profesionales expertos, lo que hacemos es trabajar el mindset para mirar la relación con el dinero y armar un paracaídas de oro que te permita reinventarte, esa famosa seguridad económica, mirar el síndrome del impostor y perfeccionismo, muy patente en los procesos de reinvención. Bueno, en definitiva lo que hacemos es mirar esas creencias limitantes para transformarlo en un camino de genuino y sólido de reinvención profesional, para poder pasar a la acción, pero de manera sólida y segura, ¿no? Así que, bueno, esto es de manera muy, muy resumida lo que se trabaja en estas 12 semanas. Sí, porque has mencionado tantísimos conceptos que, bueno, lo llamo conceptos por no llamarlo mundos y universos ya de forma independiente que forman todo esto del camino y la experiencia de una persona. Todo, desde la confianza, has mencionado el síndrome del impostor, has mencionado tantísimas áreas que merece la pena cubrir. Podríamos hacer aquí 300 capítulos para ir más en detalle. Lo que ocurre es que el método Talentón yo lo definiría como un MBA personal. Y realmente, porque las personas que se anotan al método tienen que saber que por más que el material una vez que lo compran les queda de por vida, pero es un proceso que lleva a su trabajo. Nadie se reinventa del día a la noche en solo 3 pasos, sino que hay mucho, mucho trabajo del bueno, del profundo, del disfrutable, del cuidado. Así que, bueno, de eso se trata. Tania Maurino nos ha ofrecido la llave para abrir esas casas cerradas o un poquito descuidadas. Yo creo que merece mucho la pena en este camino de cada uno de nosotros en nuestra vida tomar esa llave en la forma en la que venga. Las señales están por todas partes y el método Talentón además cubre tantísimo proceso interno y que se vea luego ese brillo ahí afuera. Para ir terminando, porque bueno, estaríamos escuchándote muchísimo tiempo más. De verdad, Tania, antes de nada te lo agradezco muchísimo de que te hayas tomado el tiempo de existir aquí un poquito. Vamos a, si te parece, volvemos a la pregunta ¿para qué? Yo siempre me gusta formularla últimamente a mis queridos invitados de Existo Radio, más que nada porque es una pregunta que me ha seguido a mí, o yo la he seguido a la pregunta mucho tiempo, y es ¿para qué estamos aquí los seres humanos plantados en el planeta Tierra? Me encantará escuchar tu respuesta. No sé los seres humanos, pero sí, porque me parece un poco ambicioso, pero sí puedo hoy decir mi para qué, y mi para qué es acompañarme desde un lugar saludable para desde allí poder acompañar a las personas en su proceso de bienestar. Ese es hoy mi para qué. Y qué suerte tenemos los demás de que ese para qué lo sepas y lo honres. Sí. Pues como he dicho, pondré los links de todo lo que hemos ido mencionando, todos los contactos de Tania Maurino y su método Talentón y muchas más cosas que ofrece. Lo podéis consultar en su página web. Dejaré todos los links abajo en la descripción del podcast.
Tania, muchísimas gracias por haber aparecido hoy y existir conmigo un rato. Te vamos a disfrutar mucho en este episodio. Y no sé si para cerrar te gustaría simplemente dar un pequeño tip más de todos los que has dado, porque es que yo no sé, ya me parece incluso un poco egoísta pedirte otro, pero si fuera un tip express, algo, aunque sea solo una palabra, un verbo, algo que inspire a que alguien que nos esté escuchando quiera dar el siguiente paso, ¿qué sería? Cuando entrevisto a gente siempre les pido que si tendrían la posibilidad de escribir una frase en el cielo para que la vea todo el mundo. Siempre pregunto eso y nunca me lo preguntaron a mí, así que ahora te voy a responder con esta pregunta. Mi frase sería la de Wyandotte: nunca mueras con tu música dentro de ti. Así que gracias, Alex, por darme la llave hoy para ponerle luz a mi alma, a mi voz en este día y poder compartir esta conversación que entiendo que excede a vos y yo y llegará a muchísimas personas que hoy se animan a mirar su existir. Gracias. Muchas gracias, Tania, y esta es tu casa cuando quieras existir. Ay, qué honor. Un poquito más por aquí. Sí, un placer. Gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental, y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.